Comenzaremos por la placa. Sobre esta colocaremos los componentes principales antes de montarla sobre la carcasa del ordenador. El procesador es el componente principal del ordenador. Se coloca sobre el zócalo del procesador. El ventilador y el disipador de calor evitan un calentamiento excesivo del procesador. En esta sección se instalará el procesador en la placa base. Para ello, bastará con insertarlo en su zócalo y bajar el mecanismo de fijado. El ventilador y el disipador de calor se colocan sobre el procesador y habitualmente forman una única pieza que se fija al zócalo del procesador. El ventilador necesita alimentación eléctrica para funcionar, por lo que no deberemos olvidar conectarlo a la placa. La memoria RAM se instala en sus ranuras. Las pestañas de fijación impiden que se suelten y ayudan a extraerla. Es importante que el módulo de memoria quede bien insertado en su ranura. La memoria RAM se presenta en módulos de diferentes capacidades y prestaciones. Es utilizada por el procesador para escribir y leer información. Es recomendable fijar la placa a la carcasa del ordenador tras haber instalado el procesador con el disipador y el ventilador y los módulos de memoria RAM, ya que de esta manera es más sencillo el montaje. La placa debe colocarse haciendo coincidir sus agujeros con las entradas de los tornillos. Una vez hecho esto, se procede a su atornillado para fijarla correctamente. La fuente de alimentación dota de energía eléctrica a la placa del ordenador y a sus componentes. La fuente de alimentación se coloca con el hueco del ventilador hacia el exterior. Es importante tener cuidado con la colocación de los cables, ya que pueden quedar atrapados por la carcasa. Una vez situada correctamente, se procede a su fijado mediante los tornillos de sujeción. Una vez que la fuente de alimentación esté correctamente fijada a la carcasa, se procede a la conexión del cable de alimentación de la placa. El resto de los cables de la fuente de alimentación corresponde a los diferentes dispositivos que se colocarán más adelante. El disco duro es el almacén de datos del ordenador. En él se guardan ficheros, aplicaciones y el sistema operativo. El CD-ROM se utiliza para la lectura de discos CD-ROM y CD-audio. También existen grabadoras de CD-ROM que permiten la grabación y lectura de datos en este tipo de soporte. La disquetera permite la lectura y grabación de discos magnéticos de 3,5 pulgadas. La capacidad de los disquetes es de aproximadamente 1,5 MB. La tarjeta de vídeo se encarga de representar en el monitor las imágenes generadas por el ordenador. Debe enchufarse al monitor para que éste reciba su señal. La tarjeta de audio se encarga de reproducir los sonidos generados por el ordenador. Deben enchufarse los altavoces para que estos reciban su señal. La tarjeta aceleradora se encarga de agilizar la representación de los gráficos generados por el ordenador. Debe conectarse a la VGA para que reciba la señal de vídeo correctamente. Los cables de tipo bus sirven para conectar los dispositivos internos a la placa base. Los dispositivos de almacenamiento y lectura, tales como disquetera, discos duros, CD-ROM, etc., se colocan sobre plataformas metálicas instaladas en el frontal de la carcasa. Estas plataformas se enganchan a la carcasa mediante unos anclajes y se fijan con tornillos. En ellas se encuentran orificios y soportes de anclaje para los dispositivos a instalar en el ordenador. La disquetera se coloca en la plataforma metálica superior, de tal forma que la entrada de la disquetera coincida con la ranura de la carcasa destinada a la inserción de disquetes. En algunos casos, la carcasa mantiene el hueco para la inserción de la disquetera al descubierto, es decir, sin tapa de plástico en la carcasa. Una vez insertada la disquetera en su lugar y tras hacer coincidir los agujeros de los tornillos, se procede a su atornillado para fijarla correctamente.
El disco duro se coloca en una plataforma metálica donde se fija a través de tornillos. En el ordenador se puede colocar más de un disco duro, para lo que se recurrirá a su instalación en las plataformas metálicas correspondientes o a la instalación de más plataformas metálicas para facilitar su ubicación. El CD-ROM suele ser colocado en la parte superior del frontal de la carcasa. Para introducirlo en su sitio, se debe retirar la tapa de plástico del frontal para liberar el hueco. Después se introduce en sus rieles de sujeción y se fija con los tornillos. Una vez instalados los dispositivos en sus correspondientes plataformas metálicas, se procede a su conexión con la placa y la fuente de alimentación. La disquetera debe ser enchufada al conector de placa mediante un cable plano por el que circulan los datos. El conector de la fuente de alimentación a la disquetera es distinto al resto de conectores y le proporciona la energía eléctrica para su funcionamiento. La tarjeta de audio permite reproducir sonido desde el ordenador. Cuenta con conectores para entrada y salida de audio y para la conexión del CD-ROM. Al conectar el CD-ROM a la tarjeta de audio, se consigue la reproducción de Compact Disc a través del ordenador. Tras insertar la tarjeta de audio en una ranura libre, se atornilla para sujetarla firmemente a la carcasa, evitando de esta manera el movimiento de la tarjeta al realizar las conexiones de los dispositivos, tales como micrófono, altavoces, cascos, amplificadores, etc. El CD-ROM debe ser conectado a la tarjeta de audio mediante el cable de conexión para permitir la reproducción del sonido a través del ordenador. La tarjeta de vídeo permite la representación de gráficos en el monitor del ordenador. Para instalarla debemos localizar una ranura de expansión vacía e insertarla en ella. En la salida de la tarjeta existe un conector para conexión de señal de vídeo al cual se enchufa el cable de señal de vídeo del monitor. Tras colocar correctamente la tarjeta en su ranura, se procede a su atornillado para fijarla a la carcasa. La tarjeta aceleradora de gráficos agiliza la representación en pantalla de gráficos e imágenes 3D. Debe ser insertada en una ranura de expansión libre y atornillada correctamente. Una vez instalada, deberá ser conectada exteriormente con la tarjeta de vídeo mediante el cable que se proporciona con la tarjeta aceleradora. El disco duro se conecta a la placa a través de un bus IDE. Este tipo de conector cuenta con un cable plano que permite la conexión de diferentes periféricos. El disco duro envía y recibe los datos a través de este cable y se alimenta eléctricamente a través de un cable eléctrico de la fuente de alimentación. El CD-ROM puede ser conectado al mismo cable configurándolo como esclavo del disco duro. Los dispositivos ubicados en el interior del ordenador requieren alimentación eléctrica para su funcionamiento. Los cables para dispositivos de la fuente de alimentación deben ser conectados a los dispositivos instalados, tales como el disco duro y el lector CD-ROM.